Bueno, muy buenas tardes. Hoy hablaremos de una espiral silenciosa pero devastadora, el estancamiento social en el campo colombiano. Este episodio está basado en una investigación titulada El campo colombiano, una espiral del estancamiento social. Esta investigación es desarrollada por Alejandro Barreto y quien les habla, Joshua Martínez, desde la Universidad Sergio Arboleda. Así que comencemos. Como bien sabemos, Colombia ha enfrentado más de 6 millones de desplazamientos forzados desde 1985. Las cifras son claras y contundentes. El 76% de los hogares desplazados viven en condiciones de pobreza y un 40% en pobreza extrema. Los datos son recientes, pero aún así los datos no terminan ahí. Estas familias solo enfrentan una carencia material. También sufren informalidad laboral crónica, inseguridad alimentaria y un analfabetismo que condiciona la movilidad social. Frente a esta realidad se promulgó en 2011 la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sus objetivos eran ambiciosos: reconocer a las víctimas del conflicto armado, indemnizarlas, permitir su retorno o reubicación y ofrecer programas de inclusión socioeconómica. Pero 14 años después nos preguntamos, ¿ha servido esta ley para cambiar de verdad las condiciones estructurales del campo o estamos frente a una política más que maquilla, pero no transforma? Para esto, tenemos nuestra primer gráfica, la frecuencia de víctimas entre 1985 y 2019, donde observamos que la mayor frecuencia se obtuvo entre 2000 y 2005. Y vemos que en 1997 se crearon el registro de víctimas humanitario y la reparación a estas víctimas. Asimismo, en 2011 es cuando aparece la famosa ley de víctimas y restitución de tierras. Esta fuente la sacamos del IPM del DANE en 2022. Y aquí es donde llega nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo se configura la percepción del estancamiento social en el campo colombiano y de qué manera un aumento en el ingreso de aquellas víctimas podría perpetuar un ciclo de pobreza generacionalmente? Antes de pasar a la ley y hablar del aumento, nos encontramos que para encontrar resultados intergeneracionales va a ser muy difícil porque estas leyes son muy recientes. Estamos hablando de movilidad social, así que tendríamos que hablar desde un aumento significativo en el ingreso. Y por eso vamos a pasar a ver la ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ley que en 2011, el 10 de junio, tenía como objetivo de indemnización desde 30 hasta 40 salarios mínimos según los daños que hayan recibido las víctimas, sean directas o indirectas, según el daño físico o psicológico que hayan recibido. También tiene como objetivo el retorno o reubicación geográfico de aquellas víctimas. Y no solo esto, cuenta con programas socioeconómicos como acceso a la salud, a la educación, acceso a la vida crediticia, pero esta ley no contaba con unos grandes retos: la burocracia, la falta de presupuesto, la inseguridad y la débil articulación institucional, porque no solamente es entregarle un ingreso a aquellos hogares rurales, sino también es encontrar de qué manera se puede reestructurar para que ellos puedan utilizar ese ingreso de buena manera. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, también queremos hablar de que el 68% de las personas o de los hogares que han sido víctimas de despojo forzado son hogares que se encontraban en zonas rurales o en municipios pequeños. Tenemos nuestro mapa de reparación de víctimas. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Si analizamos algunos datos visuales fundamentalmente en este diagnóstico, en la primera gráfica observamos el mapa de victimización en Colombia, tomado del IPM del DANE. Vemos una distribución desigual, pero con alta concentración en los departamentos como Antioquia, Meta, Caquetá y Chocó, departamentos donde el conflicto fue más crudo y donde el abandono institucional ha sido más evidente. Como bien podemos ver, las zonas que tienen un verde mucho más oscuro son zonas donde la distribución de reaparición ha sido más alta. Las zonas que son más claras pues ha sido mucho más baja, mostrándonos una clara centralización del país hacia las zonas que tienen ciudades más grandes. Nuestra literatura relacionada. Partimos de la base que nosotros tomamos autores como Moreno y Duarte
que identifican rezagos en hogares desplazados. ¿Esto qué quiere decir? Que cogen variables como educación, vivienda y empleo, hacen su respectivo diagnóstico y ahí nos damos cuenta si estos pues han realmente sufrido en estas variables. Solo hacen un diagnóstico, pero no miden un impacto causal, que es lo que nosotros buscamos. Echeverry, por su parte, en 2021 utilizó redes económicas para explicar la baja productividad rural. Es un trabajo muchísimo más teórico, porque ya no solo nos explica qué pasa con la parte rural de Colombia, sino que nos muestra por qué estos ingresos no llegan a aumentarse, porque hay una menor productividad y por qué se puede encontrar una poca movilidad social. A diferencia de nuestro trabajo, nosotros contamos con datos reales, sobre todo con los datos de aquellas víctimas que obtuvieron este beneficio. Y aquí vamos a poder observar si de verdad si este beneficio puede llegar a promover la movilidad social. Y por último tenemos el trabajo más robusto y más importante, que es el de Gaviria en 2005, que analiza la movilidad social en Colombia desde una perspectiva general y urbana. No solo esto, la mira a comparación con la movilidad social como se ha llevado en países como México y Chile. Nosotros miramos que nuestra movilidad social es a partir de aquellas que han sido por los grupos armados, aquellos que han sido desplazados de sus tierras. Nosotros evaluamos un impacto causal que puede generar una política pública mediante una evidencia empírica y modelos econométricos. Cómo una política pública podría ayudar a que la movilidad social de estos hogares sea mucho mayor. También porque nosotros vemos que Colombia es uno de los países que generacionalmente más se demora en moverse, porque podemos pasar de extrema pobreza a pobreza entre 11 a 13 generaciones. Observamos también las primeras dos tablas de desigualdad territorial. Encontramos en Cundinamarca, donde se encuentra la capital del país, en Bogotá. Vemos que la parte más verde, el verde más clarito, llega a ser eh, aquel nivel de pobreza multidimensional donde vemos que es muy bajo. Pero mientras más se aleja geográficamente la pobreza o donde más aumenta es más lejos de la ciudad de Bogotá. Y vemos que es muy a sus esquinas que empieza a haber un nivel de pobreza multidimensional mucho más grande. Esto lo podemos observar en Chocó, en una de las zonas más alejadas del país, muy alejada de la zona de Cundinamarca y muy alejada de la zona de las grandes ciudades. Observamos que la capital de Chocó tiene una pobreza multidimensional baja, pero como tal, toda la pobreza multidimensional de los alrededores de Chocó, que llegan a ser altas zonas rurales, viene a tener una pobreza multidimensional mucho más alta. Esto nos da una reflexión, que las ciudades tienen un mayor beneficio, van a tener más oportunidades y van a tener un índice, una incidencia de pobreza multidimensional mucho más baja. En cambio, las zonas que están más alejadas del país, aquellas zonas que se encuentran con menos ciudades y con mayor cantidad de zonas rurales, van a obtener un nivel de pobreza mucho más alto. Como venimos diciendo, en Chocó, por ejemplo, la pobreza multidimensional supera el 80%. ¿Cómo hablar de movilidad social allí si la escuela queda 3 horas en lancha? Si el acceso al sistema de salud es mínimo. Como veníamos diciendo, en contraste con Cundinamarca, muestra una mejor infraestructura institucional, aunque no exenta de desigualdad interna. La siguiente parte de nuestro análisis, de nuestra investigación, se centra en la metodología, donde utilizaremos un diseño cuasi experimental, apoyado en un enfoque de diferencias en diferencias, hablándolo en términos econométricos. ¿Por qué este modelo? Porque podemos hacer experimentos aleatorios en políticas públicas de víctimas. No podemos asignar aleatoriamente quién sufre o no un desplazamiento. Por eso este método permite comparar dos grupos similares, uno que recibió indemnización gracias a la ley 1448 y otro que no. Y luego observaremos sus trayectorias antes y después del tratamiento, es decir, la indemnización. Para esta fuente de datos tomamos la encuesta nacional de calidad de vida, que nos va a mostrar las variables de control, como lo son salud, nivel de educación y el tipo de hogar. El registro único de víctimas, que nos va a mostrar quiénes son catalogadas como víctimas y quiénes no, y quiénes también han recibido el tratamiento por parte del Estado. La base de datos del SISBEN 3 o 4, que nos va a mostrar de igual manera la calidad
de vida de estas personas. El Censo Nacional Agropecuario en 2014, porque como bien decíamos, este enfoque de movilidad social lo vemos en la zona rural. Nos interesa saber qué tan fuerte llega a ser el impacto de una movilidad social a aquellos lugares, a aquellas personas en zonas rurales que fueron despojadas de sus tierras forzosamente. Pasamos a nuestra última gráfica sacada del texto de Arlene Guarín, que nos muestra el número de víctimas por localización. El número de víctimas por localización nos muestra de una manera como las zonas que están mucho más alejadas de la parte central o de las grandes ciudades llegan a tener una mayor incidencia, llegan a ser mucho más fuertes, llegan a verse con un verde mucho más oscuro. Y esto nos sigue mostrando esta centralización, porque no solamente se trata de ver si está centralizado o no, se trata de ver de qué zonas, como lo son cerca a Guainía, a La Guajira, al Chocó, son zonas donde hay parte más rural y donde se encuentra un mayor número de víctimas. Ya para continuar, pasaremos a lo que es nuestro modelo econométrico. En nuestro modelo econométrico tenemos nuestra variable independiente, que es el ingreso laboral per cápita. La usamos en logaritmo. ¿Y por qué la usamos en logaritmo? Porque los ingresos tienen una distribución sesgada. Hay grandes diferencias entre los que ganan mucho y los que ganan muy poco. Y el logaritmo nos ayuda a estabilizar esa varianza y comparar proporciones de ese cambio. Asimismo, tenemos las variables indemnizado y post. Indemnizado es si recibió indemnización o no. Va a ser una variable dummy. Y post va a ser una variable que toma el valor 1 después de recibir el tratamiento. ¿Para qué utilizamos la variable post? Para que luego utilicemos la variable de interacción, que va a ser indemnizado por la variable post. Y es el fuerte del modelo, ya que mide el efecto causal de la indemnización sobre el ingreso. Esto determinado por nuestro beta 3. Y por último tenemos nuestra variable X, que van a ser las variables de control, como lo es educación, edad, tipo de hogar, género del jefe de hogar, etc. Por último, vamos a pasar a nuestras conclusiones. Si hablamos de los resultados, lo primero que encontramos es que hay un efecto positivo pero modesto en el ingreso laboral de los hogares indemnizados. Esto significa que las indemnizaciones, aunque son valiosas simbólicamente, porque estamos hablando de 40 salarios mínimos, no han sido suficientes para cambiar sustancialmente las condiciones de vida. ¿Pero por qué? Por varias razones. Qué bueno. La primera es porque los montos son bajos. El tope de 40 salarios mínimos legales vigentes, aunque es alto para cualquier persona, no alcanza para una transformación productiva en el campo. Los problemas burocráticos es algo que tenemos en exceso, ya que muchas víctimas aún no han recibido pagos completos o enfrentan trabas institucionales. No solamente esto, el alto costo que tiene que asumir el gobierno de este programa llega a que solamente menos de un 20% hayan recibido estos beneficios. Y la ausencia de infraestructura, porque si bien sabemos que indemnizar no es igual a integrar, sabemos también que no hay vías, no hay mercados, no hay educación de calidad. El dinero se va a evaporar. El dinero simplemente se va a convertir en un consumo a corto plazo o incluso a mediano plazo de estos hogares. No tienen una formación educativa lo suficientemente alta o una formación financiera lo suficientemente alta para poder entender que con esos 40 salarios mínimos podrían encontrar métodos de inversión. Además, ¿dónde encontrarían métodos de inversión? En estas zonas rurales. Si bien sabemos que Colombia enfrenta grandes problemas en la zona rural, busca ayudar con mayores niveles de ingreso, pero no busca ayudar de la manera estructural, colocando vías de acceso, colocando opciones de inversión para estas personas. De hecho, en muchas regiones rurales el dinero ha recibido o se ha destinado a cubrir deudas acumuladas, enfermedades sin atención o se ha diluido por completo, ya que el aumento del costo de vida es muy alto. La política pública ha confundido reparación económica con transformación estructural.
Los mapas de reparación que presentamos también muestran desigualdades claras entre regiones. Mientras Cundinamarca ha logrado avanzar en procesos de reubicación y retorno, regiones como Chocó siguen atrapadas en un limbo institucional. En conclusión, el campo colombiano no está estancado por inercia, está estancado por una combinación de abandono histórico, políticas parciales y falta de articulación territorial. Si bien la Ley 1448 fue un avance necesario, fue muy insuficiente. Para romper el ciclo de pobreza generacional necesitamos más que transferencias monetarias. Necesitamos políticas integrales, acceso a la tierra, educación adaptada al contexto rural, crédito productivo, acceso a educación financiera, redes de apoyo comunitario y sobre todo voluntad política para redistribuir oportunidades. El futuro del campo colombiano no se puede seguir dependiendo de subsidios fragmentados. Debe construirse con dignidad, autonomía y por sobre todo con políticas que busquen transformar desde ya el entorno rural, no que solamente sean ingresos momentáneos que se van a convertir en un consumo a corto o mediano plazo. Muchísimas gracias. Esta pues ha sido nuestra explicación, si se puede tomar como un podcast. Esperamos cualquier comentario y nos veremos en otro capítulo.